El llamado, la tierra se había convertido en un lugar de violencia, corrupción y dolor. Los hombres vivían sin justicia, destruyendo lo que Dios había creado. El cielo se oscurecía como si la misma creación gimiera por justicia. Entonces, la voz del Altísimo atravesó el caos: mi espíritu no contenderá más con el hombre. Noé, he elegido tu fe. Construye un arca, pues vendrá un diluvio que purificará la tierra. En medio de un mundo perdido, un hombre justo brillaba como un faro. La construcción, Noé recibió la orden: construir un arca gigantesca, capaz de albergar vida en medio de la nada. Día tras día, bajo un sol abrasador y noches de frío, Noé y sus hijos levantaban aquella obra. El martilleo resonaba como eco de fe, mientras vecinos se reían y gritaban: locura, un barco en tierra seca. Pero la madera se erguía como muralla, y cada tablón se convertía en un acto de obediencia que desafiaba la incredulidad del mundo. Los animales llegan. De repente, lo imposible ocurrió. Animales de todo el mundo comenzaron a marchar hacia el arca en pares. Rugidos de leones se mezclaban con trompetas de elefantes, mientras aves de colores cubrían el cielo. Los pobladores que se burlaban quedaron enmudecidos. La creación respondía al llamado divino, y los pasos de las criaturas eran como un tambor anunciando que el tiempo había llegado. El cierre del arca. Cuando el último animal entró, la puerta del arca se cerró con un estruendo, no por manos humanas, sino por la fuerza invisible del Creador. Los cielos tronaron y el viento comenzó a rugir. Afuera, los hombres golpeaban las maderas gritando: ¡ábrenos! Pero la oportunidad había terminado. Dentro, Noé y su familia permanecían en silencio, sabiendo que habían sido protegidos bajo el sello divino. El diluvio inicia. Primero fue lluvia. Luego torrentes. El cielo se abrió como nunca antes, y las fuentes de la tierra brotaron con furia. Los ríos crecieron, los valles se ahogaron y montañas comenzaron a desaparecer bajo olas gigantes. El rugido de la tormenta devoraba los gritos de los hombres. Todo se desmoronaba bajo la furia de las aguas. Desde las ventanas del arca, Noé veía como el mundo entero se hundía en un océano sin fin. El arca en la tormenta. El arca flotaba sobre un mar infinito, golpeada por olas que parecían montañas. Dentro, oscuridad, miedo y oración. Sin embargo, los animales descansaban en calma, protegidos por un poder invisible. El barco resistía, no por su fuerza, sino por el pacto eterno. En medio del caos, una sola arca de madera se mantenía firme como símbolo de fe y salvación. La primera luz, 40 días después, el rugido cesó. El sol volvió a asomar y las aguas comenzaron a descender lentamente. Noé abrió una ventana y soltó una paloma. El ave voló sobre aguas tranquilas y regresó con una rama de olivo. El corazón de Noé se estremeció, la vida aún respiraba, la tierra renacería. El silencio se llenó de esperanza. El nuevo comienzo, las aguas se retiraron y el arca reposó en tierra firme. Noé, su familia y los animales descendieron para habitar un mundo renovado. Montañas verdes, aire fresco, un silencio puro. La creación estaba lista para comenzar de nuevo. Noé levantó sus manos al cielo, agradeciendo por la misericordia y por la oportunidad de un renacer. El pacto eterno. Entonces, el cielo se iluminó con un arco iris resplandeciente que se extendía de un extremo a otro de la tierra. Era el pacto eterno. Dios prometía nunca más destruir el mundo con un diluvio. El arco iris se convirtió en la señal de esperanza para todas las generaciones. Noé contempló el cielo y supo que el hombre tendría siempre una segunda oportunidad bajo la misericordia divina. Amén.